Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Desiree y hoy les traigo una nueva actualización del caso de Paloma y Josué. Este terrible caso que conmocionó a todo el mundo. Hoy vamos a estar hablando de ciertas novedades relacionadas con el único detenido en el caso, ADN que se encontró en la escena del crimen y el padre de Paloma, quien salió a dar una nueva entrevista en televisión y sucedieron bastantes cosas. Además de un análisis también del caso que vamos a estar haciendo al final. Antes de empezar les pido perdón si están viendo una imagen fea porque se me acaba de romper una de las luces antes de empezar a grabar literalmente. O sea, puse grabar, prendí la luz y no andaba. Así que nada, les pido perdón si están viendo un croma espantoso o algo así. Traté de arreglarlo lo mejor que pude, pero bueno, me tomo totalmente desapercibida. Voy a hacer lo que mejor pueda en postproducción también, pero bueno, no sé qué va a salir, porque tengo como solamente mi luz de frente, no tengo la de relleno, digamos. Pero bueno, sin mucho más que agregar, entonces vamos a empezar. Como sabemos, el único detenido en el caso de Paloma y Josué es un señor llamado Gonzalo Andrés López, de 36 años, quien vivía muy lejos de donde sucedió todo, en la provincia de Río Negro, Argentina. El día 17 de febrero lo atraparon en la ciudad de General Roca. ¿Y por qué fue que lo detuvieron, por si ya no se acuerdan? Resulta ser que este hombre tenía un celular que tenía el mismo número de identificación, es decir, el email, que el de Josué. Además, los dos celulares eran del mismo modelo y la misma marca, más específicamente un Samsung A02. Cuando lo detuvieron, López contó su versión de los hechos. Dijo que él no conocía ni a Paloma, ni a Josué, ni a sus familiares, ni a nadie. Explicó que él tenía su celular principal, el cual era un Samsung S21, y que ese Samsung A02, que sería como el celular clonado a partir del celular de Josué, lo había comprado por Marketplace en Facebook, y que se lo había vendido un vecino de ahí de General Roca, la ciudad de donde él era. No obstante, aseguró que él no sabía exactamente cuál era el nombre de este vecino ni dio más precisiones sobre el mismo. Según López, él compró ese teléfono el año pasado, mucho antes del crimen de Paloma y Josué, y que lo tuvo durante muchos meses guardado y apagado. Simplemente, según él, el mes pasado había decidido encenderlo de nuevo. Pero aquí es cuando empiezan las cosas raras y novedades que salieron a la luz. Los investigadores descubrieron que el celular de López, ese Samsung A02, que sería el clonado del de Josué, había estado en actividad durante noviembre del año pasado. Y no solo eso, había hecho llamadas y mandado una serie de mensajes los días 17, 18 y 19 de noviembre. Justo cuando también se registraba actividad del celular de Josué en Florencio Varela. López no quiso decir a quién llamó en esas llamadas ni con quién se mandó mensajes. Y esto claramente le hizo dudar mucho a la policía, porque si en verdad tenías ese celular de forma totalmente inocente, ¿por qué no querrías decir a quién llamaste durante esas fechas de noviembre? Por su parte, la defensa de Jorge dice que esto, más que incriminar a su cliente, lo defiende, porque demostraría que el celular de Josué no fue clonado después del crimen, ya que los dos celulares estuvieron activos al mismo tiempo durante el año pasado. No obstante, los investigadores no descartan que haya otra explicación extraña para esa actividad simultánea registrada. Hay algunos expertos que tienen diferentes opiniones sobre si se puede en verdad clonar un email o no, que el email sería como una especie de documento o huella digital única que tiene cada teléfono. Entonces, al clonar ese email es como que tienes dos teléfonos iguales, entre comillas. Algunos expertos dicen que no se puede clonar directamente, mientras que otros reconocen que existe un mercado negro donde venden estos códigos duplicados. A veces incluso con ayuda de gente que trabaja en las compañías de teléfono. Yo esto se lo pregunté a mi hermano, que él estudió para ser perito informático, y él me dijo que sí se clonan los emails y que más que nada se hace con el objetivo de cometer ciertos tipos de delitos como estafas y cosas así. Porque, por ejemplo, yo clono el celular de Pepito, supongamos, y hago una estafa desde ese celular. Cuando se investigue la misma,
el nombre que va a saltar como el del estafador va a ser el de Pepito, no el mío, porque yo usé el celular clonado de Pepito, ¿me explico? Entonces, por lo que tengo entendido, sí se puede clonar emails. No obstante, en este caso no se sabe bien por qué lo hicieron, quién lo hizo, ni cuándo se hizo esa clonación. Tampoco igual está muy claro aún cuál es el celular clonado y cuál es el original, porque si bien la mayoría de las fuentes mencionan que el celular clonado sería el que tenía López en Río Negro, en algún momento se mencionó que no era así y que en realidad el celular de Josué era el clonado, siendo el de López el original. Por otro lado, recordemos que otra cosa que conecta a la ciudad de General Roca con este caso es que el padre de Paloma tiene otra hija de una mujer anterior a su matrimonio con Alicia que vive en esa misma ciudad. Por su parte, el único detenido, el señor López, negó conocer a esta hija de Omar y al resto de la familia. Pero para la policía y para muchas personas en general, tanta coincidencia es difícil de creer. Por ahora se sabe que López seguirá detenido, al parecer acusado de encubrimiento del doble crimen por haber tenido ese celular clonado de Josué. El juez en sí decidió que él se quede preso porque podría llegar a escaparse, a fugarse, ya que se descubrió que él estuvo viviendo durante mucho tiempo en Chile y tiene familia allí. O incluso se piensa que suelto podría este hombre entorpecer la investigación. Sus familiares pidieron que lo dejaran con prisión domiciliaria, pero no se lo permitieron. Así que por ahora siguen quedando muchas inconsistencias y preguntas sin respuesta en toda esta historia del único detenido por el caso de Paloma y Josué y ese supuesto celular clonado. La policía sigue teniendo ciertas sospechas de que quizás López podría haber recibido, comprado u ocultado ese celular clonado después del crimen. Es decir, a pesar de las declaraciones de López y de la cierta evidencia que existe de que los dos celulares estuvieron activos en algún momento, no se descarta esta hipótesis de que quizás se lo hayan dado a ese celular por algún motivo a López después del crimen. Yo personalmente siento que López no tiene nada que ver con el caso, me puede estar totalmente equivocando obviamente, pero al menos es lo que a mí me late, como que siento que él está diciendo la verdad cuando afirma que compró ese celular por Marketplace el año pasado y todo eso. Además, yo les mostré en videos anteriores entrevistas que se le hicieron a los familiares de este hombre y se los ve bastante preocupados, honestos. Por ahí, quizás si este sujeto está involucrado, los familiares no son conscientes y creen que es inocente y puede ser. Pero al menos para mí, este hombre sí es inocente. Me puedo estar equivocando, obvio, pero es lo que intuyo. No sé, ¿qué opinarán ustedes? Bueno, resultó ser que tan solo unas horas después, a grabar este video, salió la noticia de que Gonzalo López, el único detenido por este caso, el hombre que tenía el celular clonado, fue liberado. La noticia dice lo siguiente: el 17 de febrero pasado, Gonzalo López fue detenido en la ciudad rionegrina de General Roca por la muerte de Paloma Gallardo y Josué Salvatierra, los adolescentes de 16 y 14 años, asesinados a golpes a fines de enero en Florencio Varela. Tras pasar casi 2 meses en la cárcel, la justicia decidió liberarlo este miércoles 9 de abril. López había sido arrestado al encontrársele un celular similar al de Josué y con el mismo número de email. Un informe realizado por los expertos de Telecom demostró que los números estaban clonados, bueno, como ya sabíamos, determinando que el Samsung de Salvatierra era el duplicado, mientras que el de López era el verdadero. Entonces finalmente se pudo determinar que en realidad el celular de Josué era el clonado y no el de López, que era algo que ya se venía sospechando. El asesor de la familia de Paloma, Aníbal Osorio, habló con la agencia Noticias Argentinas y reveló que la Cámara de Apelaciones y Garantías Departamental Sala 1 de Quilmes decidió que no se pudieron hallar todos los elementos necesarios para investigar al hombre por el delito de encubrimiento agravado, según lo define el artículo 277 del Código Penal. El letrado explicó lo sucedido. Mediante un estudio se determinó que eran 2 teléfonos distintos. El dispositivo de Josué se activó en febrero, después de su muerte, mientras que el teléfono de López hizo lo propio en el mismo mes.
Osorio remarcó que López compró el celular hace más de un año por Marketplace, pero después se le rompió y tuvo que llevarlo a un técnico, por lo que se vio forzado a usar otro teléfono. Además, era el titular de la línea, a diferencia de Josué, que usaba un celular que le prestaba su padre. El abogado reconoció que Omar Gallardo y Alicia Pita, los padres de Paloma, tomaron bien la noticia porque se los había relacionado con López. Ellos no tienen nada que ver con lo que pasó, es más, el fiscal Darío Provisionato se los dijo en una reunión, no se los investiga. Lo único que nos interesa es llegar a la verdad de esto. Finalmente, Osorio dijo que el ADN de los sospechosos no está hecho todavía, lleva tiempo porque hay que analizar perfiles genéticos. Por el momento, la causa fue caratulada como homicidio criminis causa, un crimen que implica una pena de prisión perpetua. Después de todo este misterio del celular, la investigación encontró otra pista muy importante. Y se halló en ese lugar donde fueron encontrados los cuerpos de Paloma y Josué, ese terreno baldío cerca del puente de Bosques. Como les conté en videos anteriores, al parecer se hallaron 3 muestras de ADN diferentes en la escena del crimen, y una de ellas no pertenecería ni a Paloma ni a Josué. Esto fue confirmado en varios programas de televisión por Aníbal Osorio, el abogado que está trabajando con la familia de Paloma. Lo que se sabe hasta ahora es que esos ADNs provienen de manchas de sangre que se encontraban en el lugar del hecho. Claramente que haya habido sangre de Paloma y Josué no sorprende, porque ellos fueron las víctimas encontradas allí. Pero lo realmente interesante es que se encontró una tercera mancha de sangre con un ADN distinto. ¿Y qué es lo que van a hacer con ese ADN tan particular? Los investigadores dicen que planean compararlo con el ADN de las personas que están bajo sospecha en este momento. Lo cual es muy extraño porque técnicamente no hay muchas personas sospechosas. El único sospechoso es López, este hombre del celular. Pero después, al menos por lo que se sabe, no existen otros sospechosos. Entonces resulta un poco raro esto que se está diciendo, porque ¿con quién vas a comparar esa muestra de ADN? ¿Con qué sospechoso si no hay más? Por ahí serán datos que se encuentran bajo secreto de sumario, no sé, porque la verdad es que al menos públicamente nadie salió a decir que existan otros sospechosos distintos al de este hombre que tenía el celular clonado. No obstante, a pesar de eso, el hecho de tener esa tercera muestra de sangre es bastante importante y relevante, ya que podría ser clave para quizás sí ya empezar a identificar a algún sospechoso. O incluso también se podría comparar este ADN con el de López, el único detenido. Habrá que ver qué pasa y si esa pista tan importante puede llevar finalmente a algo. Por otro lado, otra cosa de la cual se estuvo hablando más o menos durante estos últimos días fue el tema del tío de Paloma Gallardo. ¿Quién sería Osvaldo, el hermano del padre de la joven? Recordemos que se lo tuvo un poco en la mira al tío de Paloma inicialmente, debido a que él presentaba una cicatriz en la cara durante la época en la cual encontraron los cuerpos de los jóvenes. Y esa cicatriz parecía indicar que alguien lo había rasguñado o algo así. Pero este hombre se justificó diciendo que en realidad era un herpes y que tenía exámenes médicos que comprobaban que antes del crimen él se lo había hecho ver. Quedó medio todo ahí en la nada, a la final él nunca fue considerado sospechoso oficial ni nada en el caso, pero según algunas personas empezaron a decir, después de este momento como en el cual estuvo más en la mira para la opinión pública y demás, este sujeto, el tío de Paloma, desapareció. Como que no estaba en su casa y nadie sabía en dónde estaba. Se dijo que al parecer este sujeto estaría en Uruguay. Porque, no lo sé, no se sabe, no se habló mucho del tema. Y es más, todo esto de la supuesta desaparición parece ser más un rumor que otra cosa. Así que bueno, por ahora, hasta que la justicia lo determine, queda más que nada en cada uno pensar u opinar si este sujeto puede estar implicado en el caso o no. Pero para la justicia, al menos hasta el momento, no es sospechoso ni siquiera una persona de interés. Y ahora sí vamos a pasar a una nueva aparición de esta persona tan polémica que es el padre de Paloma, ya que estuvo hablando en un programa de televisión. Y bueno, esta fue una aparición que hizo este hombre después de bastante tiempo, como que hacía un rato que no aparecía en ningún lado a comparación de las primeras semanas después del crimen, cuando
figuraba todo el tiempo en los medios, daba entrevistas, iba de aquí para allá. Como que tuvo un periodo en el cual no estuvo apareciendo en ningún lado. Y medio que reapareció, digamos, en este programa. Y se nota que hubo como un tiempo, ¿no? Ahí en el cual él no estuvo hablando públicamente, porque presentó un cambio de actitud tremendo. Pero, o sea, es que de verdad no lo van a poder creer ustedes cuando lo vean. Intentó mostrarse triste por primera vez, creo, por lo que le pasó a su hija. Casi que se lo ve así como intentando llorar o algo así. Y además de eso estuvo muy tranquilo, muy calmado, con opiniones diferentes en relación al caso en sí. Todo muy extraño y una actitud muy diferente a la que solía tener antes. Esta es la primera parte de la entrevista cuando en el programa lo presentan a Omar y él comenta que le duele muchísimo lo que le pasó a su hija y que quiere justicia por ella. Como ven, se lo puede ver como afectado o triste por la pérdida, algo muy inusual en él. Recordemos que Omar tenía unas ideas muy fuertes y estaba muy convencido sobre lo que él creía que le había pasado a su hija. Al principio decía que Paloma había sido víctima de una agresión sexual, que él había visto en su cuerpo signos de eso, pero después cambió, comenzó a afirmar que en realidad los agresores de su hija y del novio de ella habían sido narcoterroristas, que él tenía información sobre eso e incluso hasta nombres específicos de los posibles culpables. No obstante, todas estas afirmaciones parecían no tener sentido nunca. Por un lado, porque el forense al principio confirmó que Paloma no había sido víctima de una agresión sexual y después el propio abogado que trabaja ahora con los padres de Paloma dijo que esta hipótesis de que los culpables son narcoterroristas es muchísimo, ya que este tipo de personas no suelen cometer los crímenes de esta forma, como se dio el caso de Paloma y Josué. En este programa, Omar comenzó hablando de una forma muy tranquila y calmada, afirmando que en realidad no tiene ninguna hipótesis fuerte o idea sobre lo que pasó y que más que nada confía en lo que está haciendo la policía y la justicia. Y yo puedo sospechar un montón de cosas, pero me atino más a las investigaciones que se están haciendo. Confío plenamente en que hay buenos profesionales trabajando en las pruebas, en las pericias y bueno, algún dato va a surgir que nos dé un panorama de quienes fueron. Yo los escuchaba hace un ratito a ustedes dos, que podría ser uno, podría ser dos. Bueno, en fin, yo sospecho muchas cosas. Por suerte, los entrevistadores no se quedaron callados y le preguntaron directamente a Omar por qué él pensaba y estaba tan convencido al principio de que su hija, por ejemplo, había sido víctima de un abuso sexual. Y él contesta también de una forma muy tranquila y desentendida que había visto algo que le hizo pensar eso en el cuerpo de su hija, pero que al final terminó confiando en lo que le dijo el forense, que no había sucedido nada de eso. Yo lo escuché a usted instalar de alguna manera, con mucho convencimiento, la hipótesis del delito contra la integridad sexual. Yo lo escuché a usted claramente exponerlo. Le aclaro que no me parece algo descabellado, es más, yo creo que es la hipótesis más probable. Pero quiero saber usted a partir de qué la instala. ¿Solamente una sensación, un sentimiento? ¿Qué análisis hizo? Esa sería mi pregunta. Yo les puedo decir que yo cuando estaba en pleno impacto de lo que había pasado, hice mis primeras declaraciones a la prensa por lo que yo vi en la morgue, pero igualmente me sujeto a lo que el forense determinó. ¿Pero fue una intuición suya? Lo que vi, pero podemos llamarlo intuición. Yo no soy un experto forense, no puedo determinar qué pasó en ese cuerpo, pero lo que vi, bueno, a mí en ese momento me impactó de tal manera y le pedí al forense que investigue esto y investigue aquello, pero no. Lo que sí hizo Omar, que ya había hecho también las veces anteriores, fue mencionar que a él lo están atacando muchísimo por ser pastor y que está siendo víctima de una persecución religiosa. También volvió a comentar que recibió muchas amenazas, no solo por su religión, sino también por todas las sospechas que existen hacia él. Atacado porque soy pastor, porque soy un ministro de Dios, pero sí.
mucha persecución religiosa por todos lados. Bueno, hay que ver qué es lo que circula por la mente de las personas que se comportan de esa manera y aquellos que aprovechan esa falta de conocimiento de lo que es el mundo espiritual. Pero bueno, yo me siento muy atacado por ese lado. Ajá. Es decir, por persecución religiosa sobre todo. Inclusive la primera amenaza que he recibido, un cartelito escrito en un papel con la palabra asesino, fue la primera que denuncié. Contó incluso también que él tomó la decisión de cerrar completamente su cuenta de Facebook, ya que allí se estaban hablando también muchísimas cosas malas sobre él. Por otra parte, como sabemos que las hipótesis del robo y del narcomenudeo no tienen mucho sentido y que a estos chicos los asesinaron muy probablemente porque los conocían y les tenían algún tipo de odio, se cree que algún miembro, si no son los padres de Paloma, digamos que hay algún miembro de la familia de alguno de los dos puede llegar a estar involucrado. Así que le preguntaron a Omar sobre esto y él negó que exista alguna trama familiar involucrada en el crimen, diciendo que es un caso que hay que investigar muchísimo aún. Aníbal Osorio, el abogado de la familia de Paloma, dijo que confía en que sí se va a encontrar a los culpables gracias a diferentes pruebas que se están analizando, incluyendo esa muestra extra de ADN. Omar Gallardo, por su parte, dice que él tiene muchas esperanzas de que finalmente sí se terminen encontrando a los culpables. ¿Esto qué dice luego Freud? Que no hay dolor más tremendo para un ser humano que la pérdida de un hijo. Sí. Por eso lo entendemos y lo acompañamos en el sentimiento. Sí. Pero de alguna manera surgió que esto era, que había una trama familiar con el hermano, ¿no? ¿No surgieron estas cosas? Inventan cosas, inventan. Porque no tienen otra cosa que decir, para mí, entiendo. Acá hay que limitarse a lo que surge de la investigación. Claro, la justicia es la que tiene que determinar qué sucedió, o sea, cómo sucedió, quiénes, por qué. ¿Y piensa que se va a esclarecer? Usted que está cerca del fiscal, del juez de garantías, etcétera, etcétera. Va a llegar un momento que se tiene que esclarecer si se dan todas las condiciones que nosotros esperamos que se den. En resumen, tenemos ahora a un Omar distinto, tranquilo, calmado, que decide confiar en la justicia, que no está empecinado en hacernos creer una hipótesis en particular y que intenta mostrarse triste por lo que le sucedió a su hija. Claramente para mí esto no es más que una estrategia porque es un cambio demasiado evidente. Supongamos que Omar se presentaba de forma fría y distante porque así era su personalidad. ¿Por qué ahora, si creemos que todo es natural, te mostrarías con una personalidad totalmente distinta? No tiene ningún tipo de sentido. Obviamente que ya la situación siento que para él se le fue totalmente de las manos. La opinión pública lo tiene como culpable, básicamente, del crimen de su hija e intentar como mejorar su imagen, quizás. Y aprovechó por ahí todo este tema que pasó con lo de este hombre que estaba metido con los abogados de los familiares de Josué, que al parecer era un estafador y que había plantado pistas falsas en contra de los Gallardo y demás, como para justamente empezar a limpiar esa imagen. Si no conocen nada de toda esta historia de este hombre que al parecer era un estafador y todo eso y que estaba metido en la causa de Paloma y Josué, les voy a estar dejando por acá un video que tengo donde hablo sobre todo eso. Y también siento que el abogado de Omar le debe haber aconsejado que empiece a actuar diferente y más calmado. Porque en otras entrevistas el mismo abogado dijo que Omar a veces se excedía, que se pasaba, que no medía lo que decía en público y demás. Entonces para mí es claramente una persona coachada, guiada para intentar limpiar un poco su imagen. Y bueno, quizás ganarse a alguna parte de la opinión pública, ¿no? Aunque lo veo difícil, pero bueno. Al menos para mí, coméntenme ustedes qué opinan sobre todo esto. Con esto tampoco quiero decir que yo considere que por hacer eso él sea culpable, ¿no? O sea, obviamente no, porque puede ser inocente y de todos modos haber actuado de una forma tan extraña que llevó a que la gente lo considere culpable y ahora tenga que limpiar su imagen igual. Digo, no es que una persona culpable nada más haría algo así. Creo que cualquier persona que está con la imagen pública dañada podría recurrir a esta estrategia. O quién sabe, por ahí ahora le está cayendo la ficha de todo lo que pasó, está empezando a
liberan un poco los sentimientos y es genuina su actitud, no sé. Coméntenme qué opinan ustedes sobre este cambio tan repentino del padre de Paloma. Y les voy a pasar a contar varias cosas muy interesantes que se hablaron en ese mismo programa en el cual entrevistaron a Omar, porque no fue lo único que pasó en ese programa. Se hablaron varias cosas sobre cómo se está llevando a cabo la investigación y se tocaron varios puntos que son clave en este caso. Como ya sabemos, la autopsia de Paloma y Josué reveló algo escalofriante, que los dos habían sufrido de golpes muy fuertes en la cabeza, causados por un objeto contundente, que se cree podría ser una piedra que se encontraba ahí en el lugar. Se trató al principio la hipótesis de que a los chicos les habían querido robar. Fue un crimen que al parecer se hizo con odio, con ensañamiento. Pero si creemos que ningún familiar, por ejemplo, de Paloma está involucrado ni nada, ¿quién pudo haberles quitado la vida así a estos chicos de esta forma tan violenta? Se volvió a mencionar en este programa este tema de la posible agresión sexual que pudo haber sufrido Paloma, porque si bien el forense la descartó porque él no vio nada en su cuerpo que indicara eso, se dice que no necesariamente en la autopsia tiene que salir algo para poder comprobar que hubo agresión sexual o no. Se empezó a decir que quizás hubo un intento de agresión sexual, pero que no llegó a concretarse y por eso después en la autopsia no salió nada de eso. Se comentó que esta hipótesis no hay que descartarla del todo, porque además Josué presentaba una serie de marcas defensivas, como si hubiera peleado en contra de su agresor. Entonces se podría deducir de que quizás alguien intentó agredir a Paloma y que Josué la defendió. Por ello, por ahí terminaron los dos siendo asesinados. Pero seguiría la pregunta de quién pudo haberlo hecho. Como se sabe, a ese descampado por esa zona circulaban muchas personas en situación de calle. Por lo tanto, tranquilamente él o los agresores de los jóvenes pudieron haber sido este tipo de personas. Se mencionó en el programa que este tipo de crímenes, si son cometidos por personas marginales o sin recursos, pueden ser muy difíciles de resolver, ya que estas personas a menudo no tienen conexiones fáciles de rastrear, como celulares o domicilios fijos, e incluso pueden moverse a otros lugares. No hay que confundir a la gente en situación de calle que vemos en las ciudades, ahora producto de la extrema pobreza, por circunstancias sociales, al individuo que vive en la indigencia absoluta, que la inmensa mayoría de ellos, no quiero arriesgar porcentajes, pero la inmensa mayoría de ellos tiene padecimientos psiquiátricos, sí, a su vez, no exclusivamente los propios de esa situación de calle extrema, ¿verdad? Claro, pero que vos imaginate que si a nosotros nos dan un cuerpo, o vamos a levantar un cuerpo con estas características, con una brutalidad atroz, propia de un... Sí, es extremadamente violento. Extremadamente violento. El ensañamiento, la brutalidad, la bestialidad es irracional muchas veces. Por eso la situación de calle hace lo más primitivo de la persona. Nos remite a nosotros a un estado de humanización, de deshumanización primitiva. Además, creo yo que son personas que por ahí no están registradas en ningún lado y por lo tanto va a ser mucho más difícil verificar su identidad si se llega a encontrar, por ejemplo, ADN como este caso o por ahí una huella. Que de hecho también se trató un poco este tema de si no se pudo haber llegado a encontrar quizás alguna huella en la escena del crimen. A lo que un especialista contestó que no, ya que obtener huellas digitales desde superficies como por ejemplo piedras y ese tipo de cosas que había en el lugar es prácticamente imposible. Y por lo que puedo deducir, ya que como les comenté estoy estudiando criminalística, por lo poco que voy aprendiendo hasta ahora, siento que esto sí es verdad, o sea, por lo que sé, creo que sí debe ser bastante difícil que se pueda tomar justamente esa muestra de esa huella desde este tipo de superficies complicadas. Por otro lado, se habló también de la cronología de los hechos. Como sabemos, un video muestra a los jóvenes caminando cerca del descampado a las 18:13 horas y se sabe que el celular de Paloma se apagó definitivamente a las 19:23. Este lapso de tiempo es crucial para entender cómo y cuándo sucedió todo. Muchas personas creen que fue en ese momento en el cual sucedió el crimen, en ese lapso de tiempo. Pero un especialista comentó que esto no necesariamente tiene que ser así.
porque no se puede determinar si alguien después del crimen, posiblemente el agresor, apagó el celular de Paloma o si quizás Paloma misma lo hizo antes de que sucedieran los hechos, por cualquier motivo. Por eso no se puede determinar como una hora de muerte simplemente por eso. Además, otra cosa que no ayuda es el tema de los análisis de los cuerpos para poder determinar una hora exacta de muerte, ya que los cuerpos cuando fueron hallados ya tenían un estado un poco avanzado de descomposición, lo que complicó claramente fijar una hora exacta de muerte. Por ende, se cree más o menos que el crimen sucedió durante todo este tiempo, entre que las cámaras captan por última vez a los jóvenes y hasta que se apaga el celular de Paloma, pero no se podría considerar, digamos, como algo 100% seguro. Cuando no hay marcadores médicos, se deben utilizar lo que llaman marcadores policiales. Esto que acabamos de ver en imagen es un marcador policial, es un video que tiene horario. Entonces este marcador debe ser... Ahí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el piso. Esa hora estaban a vivos. partir de esa hora fue el hecho, ¿correcto? Finalmente, otro dato importante que se mencionó fue el que aportó un forense, quien hizo énfasis en la brutalidad que tuvo el ataque hacia Paloma y Josué. El cráneo es una estructura muy dura del cuerpo humano y que la forma en la cual fue dañado en ambos jóvenes sugiere una violencia extrema. El forense también comentó que lo más probable es que hayan sido más de una persona los atacantes. De hecho, es una hipótesis que ya la escuché de otros profesionales también, que se piensa que más o menos fueron 2 los atacantes, pero es posible que una sola persona lo haya hecho. El experto también concluyó en que esa sangre encontrada en el lugar, que proporcionaría este tercer ADN de una persona no identificada, es una de las principales esperanzas para poder obtener información crucial para resolver este caso. Al día de hoy es 9 de abril, ustedes quizás estén viendo esto un 10 o un 11, no se sabe quién asesinó a Paloma y Josué. Y a pesar de todo lo que pasó, gran parte de la opinión pública, por lo que pude leer también, sigue sospechando muchísimo de Omar y de la familia de Paloma en general, por todo lo que hicieron, sobre todo al principio de este caso. Así que ahora les pregunto a ustedes, ¿cuáles son sus opiniones? ¿Qué vienen creyendo u opinando sobre todo este caso hasta ahora? Yo estoy en un punto en que la verdad no sé ni qué creer, pero no puedo encontrar una hipótesis que me cierre, que me resulte coherente, si no están los padres de Paloma involucrados, sinceramente. Es como que lo único que se me ocurre que tiene un poco de sentido quizás es que pudo haber sido alguna persona, sí, efectivamente en situación de calle con la que sucedió algo que no sé qué puede llegar a ser y esa persona se sacó. Si tenemos en cuenta de que por ahí se trató quizás de una persona o 2 que no estaban en todos sus cabales, que por ahí entendieron alguna situación mal, tuvieron algún conflicto con Paloma y Josué y por algún motivo, ya sea racional o no, terminaron haciéndoles eso tan espantoso. Por ahí esta idea nueva, ¿no?, que se abrió con respecto a estas personas en situación de calle y demás que tienden como a tener por ahí a veces muchos de ellos problemas psiquiátricos no tratados o, como se mencionaba, como esta especie de despertar de otro tipo de instintos, quizás más primitivos y eso, pueda llegar a cerrar un poco más, como tener más sentido de que alguien así que no los conocía y que nada haya querido deshacerse de Paloma y Josué de una forma tan espantosa. Porque si no, es como que no hay otra hipótesis que tenga sentido al 100%, digamos, o que cierre mejor que la de pensar que los padres de Paloma están involucrados. Por mi parte, esto ha sido todo por hoy y me van a tener que disculpar. Ay, chicos, soy la peor youtuber del mundo, ya lo sé, porque no le voy a poder mandar saludos a los miembros esta vez, porque estoy sin internet otra vez más. ¿Se acuerdan que en otro video les dije que no podía mandar saludos porque no tenía internet? Estoy sin internet otra vez. Me lo cortaron así nomás, hasta que aquí en esta zona donde estoy ahora hay muchos cortes de todos los que se les pueda ocurrir. Y bueno, o me cortan la luz, o me cortan el internet, o me cortan cualquier cosa. Así que bueno, voy a llamar ahora a la empresa para ver qué está pasando, porque hace varias horas ya que estamos sin nada. Y bueno, me van a tener que perdonar. No, ya sé lo que voy a hacer, les voy a estar dejando por acá, ahí está, en texto, todos los miembros del canal, los miembros de todos ustedes,
Así, bueno, al menos quedan los saludos de esa forma. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones, compartir este video con quien ustedes creen que les puede llegar a interesar. Y bueno, creo que eso fue todo por hoy. Les mando un beso enorme a todos los que están por ahí atrás y los veo la próxima.